El primer asunto tiene que ver con lo que está ocurriendo en Irak y está en las portadas de todos los periódicos, por supuesto en Estados Unidos, pero del mundo, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en el gobierno de ese país. Ayer el presidente Fuad Masum encargó al señor Haider al-Abadi, que es el vicepresidente del Parlamento, de formar gobierno. Esto quiere decir que tiene que irse el actual primer ministro Nouri al-Maliki, un hombre que lleva prácticamente 8 años en el poder, que ha sido muy controvertido y que además es de la minoría chií, los chiíes en Irak son mayoría y la minoría es suní, y este hombre ha oprimido en cierto modo a los suníes a los que pertenecía Saddam Hussein. El señor Abadi tiene 30 días para formar gobierno y hay una gran polémica porque Nouri al-Maliki apareció ayer en televisión y dijo que era ilegal lo que se estaba haciendo. Se cree que el señor Abadi, el supuesto nuevo primer ministro, podrá formar gobierno porque tiene 127 de los 328 escaños del Congreso, pero es factible que consiga el apoyo de otros grupos allí. La primera pregunta es, ¿se irá Nouri al-Maliki? Bueno, el riesgo aquí que se está comentando es el hecho de que un país que se encuentra básicamente en una guerra civil, con el surgimiento del Estado Islámico, esta milicia islámica que ya es un Estado terrorista básicamente en el centro de Irak y parte de Siria, de que lo que es una guerra civil entre Irak y el Estado Islámico ahora se desate en una guerra civil también dentro de Irak, dentro de los buenos supuestamente, que sería entonces una guerra civil entre los chiíes, liderados por Maliki, y también pues, dentro de algunos chiíes que respaldan a su supuesto sucesor, lo cual agravaría todavía la mala situación. Esto es un movimiento que Estados Unidos quería hacer desde hace mucho tiempo. Tal vez el presidente Obama se cansó de insistir en la salida de Maliki y pensó de que esto eventualmente los iraquíes podrían resolver sus propios problemas, pero el surgimiento del Estado Islámico, de este ejército terrorista, ha añadido urgencia a tratar de apresurar la salida de Maliki, porque la apuesta es de que entonces un gobierno de unidad que incorpore a suníes, incorpore a kurdos y por supuesto que a los chiíes, sea más fuerte para enfrentar la amenaza del Estado Islámico. La cuestión con el Estado Islámico es que a pesar de ser un grupo terrorista, cuenta con amplio apoyo dentro de sectores suníes. Y entonces la apuesta radica en que si se le ofrecen espacios de poder en Bagdad a los suníes, ellos van a dejar de apoyar al Estado Islámico porque es un grupo que es muy radical, incluso ha sido denunciado por el mismo Al-Qaeda. Habrá que ver si funciona esta apuesta. El riesgo inmediato es, como mencioné anteriormente, una guerra civil dentro de la guerra civil, una guerra civil dentro de los buenos, que todavía acelere el proceso de desintegración de Irak, porque al final de cuentas eso es lo que está en juego, un Estado que es artificial, un Estado que fue creado luego de la Primera Guerra Mundial en los tratados de Versalles, que incorpora estos grandes grupos religiosos y étnicos. Muy probablemente los kurdos busquen la independencia el próximo año, una independencia oficial que ya es casi de hecho. Y el problema ahí será qué ocurre entonces entre chiíes y sunitas, que en este momento están en una guerra civil fratricida. Estados Unidos puso al señor Nouri al-Maliki allí como primer ministro de Irak, pero ahora se queja del señor al-Maliki. ¿Es que lo ha hecho muy mal? Según Estados Unidos, sí, y se lleva quejando muchos años, pero muy posiblemente se estuviera quejando con la boca pequeña, porque si no lo hubiera querido en el poder ya se hubiera cambiado mucho antes. Pero se ha estado tratando de mejorar, de dar toques de atención al primer ministro para que cambiara sus modos, para que fuera de alguna manera más pragmático, más frío en su liderazgo y consiguiera gestionar. Yo me imagino que la pregunta que de fondo se hace Estados Unidos y que nos debemos hacer el resto de los países, empezando por Irak, es: ¿y entonces quién puede solucionar este tema? Porque al final no es un tema de quién va a ser el presidente o quién va a ser el primer ministro, sino cómo se soluciona Irak después de 11 o 12 años de guerra. Cómo se soluciona un error que se cometió entonces ya con la invasión, que posiblemente fue la primera mala decisión y de la que viene todo este tema. Seguramente por eso Estados Unidos ha tardado todo este tiempo en tomar esa decisión. Yo no sé si finalmente ha sido el presidente Obama que ha decidido este es el momento, vamos a cambiar las cosas, o por qué justamente ahora en este momento. Pero el liderazgo de Irak no es la única clave para encontrar una solución, y mucho menos en el momento en el que estamos ahora, y posiblemente esa sea la gran dificultad para Estados Unidos, cómo corregir un error que ya tiene muy difícil solución. Y es que la gran interrogante es qué pasará con Irak, porque, pues, como decía Juan Carlos Hidalgo, es un país creado artificialmente en unos tratados en donde hay un 65% de población chií, un 32 o 33% de población suní, un 5% de población kurda que está en el norte y que pide la independencia,
esa población que también está en el este de Turquía, y fuera de eso tiene problemas de seguridad muy serios, y hay unas luchas en el norte del país en donde está este ejército islámico y del Levante, que es más peligroso y más radical de Al-Qaeda. ¿Se desintegrará ese país, como dice Time en una carátula reciente? Bueno, la expectativa, si seguimos la narrativa de Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que era imperativo este cambio de gobierno, era justamente que la actitud que había asumido Maliki desde los últimos años era totalmente sectaria, se reflejó desde los primeros momentos en que asumió el poder. Es lo que pasa cuando quieres hacer un laboratorio de democracia a larga distancia desde Washington, ¿no? Es la historia de Pinocho, cuando la marioneta cobra vida y después no la puedes controlar. En este caso, evidentemente, eso fue lo que ocurrió con Maliki. Vamos a ver si la narrativa se cumple bajo la lógica de que el nuevo gobierno, aparentemente más dócil a ser inclusivo, puede de alguna manera crear ese consenso necesario entre las tres facciones para poder crear un gobierno operativo. Yo lo veo muy complicado. De alguna manera creo que el propio Washington está percibiendo que esa situación no va a ser de un corto plazo. El hecho mismo de que el presidente esté preparando a la población para una guerra de largo alcance habla un poco de que la expectativa, si bien es que lo ponen al país aparentemente en la dirección correcta, no va a ser un proceso de conciliación sencillo. Y está el factor, por supuesto, de Maliki, de que aparentemente tiene esta intención de mostrar la fuerza que tiene entre algunos sectores militares para hacerle complicada la vida al nuevo primer ministro. Aún si se va Maliki, puede que sea una fuerza, un factor de ruido interno, un ruido que necesariamente complique más la búsqueda de consensos. Entonces yo veo un panorama muy complejo. Esperamos que no se desintegre el país, pero fundamentalmente lo importante es que haya un gobierno operativo, aún si se crea una región norte independiente en el Kurdistán, y de esa manera se pueda trabajar. Yo creo que va a ser muy importante el papel que juegue Estados Unidos. Ya está retirando evidentemente el apoyo a Maliki, y de alguna manera el que dé el apoyo político ahora retórico al nuevo gobierno probablemente necesite trascender a un tipo de apoyo mucho más claro, contundente, que hasta el momento Estados Unidos se había visto reticente a mostrar por la supuesta actitud sectaria de Maliki. Eso es un punto importante. La única razón o la principal razón por la cual Estados Unidos no ha tenido un papel más activo, o sea, no ha intervenido de manera más decidida contra el Estado Islámico, es porque no quería ser percibido como que estaba tomando el bando de Maliki. Ahora, si Maliki no está, es probable que se estén abriendo las puertas, si en verdad se confirma este nuevo gobierno, se están abriendo las puertas para una mayor intervención militar de Estados Unidos en Irak.